El corcho de la champaña sonó como un disparo. Brian Thorne acababa de ganarlo todo en el divorcio. La mansión de $40 millones, la empresa de $1,000 millones y el premio más cruel de todos, la custodia de sus 2 hijos. Su exesposa, Emily, salió de ese tribunal sin nada más que un cheque de $50,000 y el corazón destrozado. En su fiesta de victoria, él la llamó un lastre. Metió a su amante de 26 años en la que fue su habitación. Puso a su propia hija en su contra. Brian creyó que la había destruido por completo. Pero esto era lo que Brian no sabía. No sabía que el padre de Emily, un hombre tranquilo y en silla de ruedas, no era un simple comerciante de madera retirado. No sabía que el código que impulsaba todo su imperio de $1,000 millones había sido robado. Y no sabía que la mujer que desechó como si fuera basura estaba a punto de convertirse en el enemigo más peligroso que jamás había enfrentado. Esta es la historia de cómo un multimillonario celebró antes de tiempo y de cómo la reina que él sacrificó regresó para arrebatarle el reino entero. El valor y la lección de esta historia. Antes de empezar, quiero que sepas por qué esta historia es importante. Esto no es solo entretenimiento. Es un recordatorio de que tu valor no lo determina cómo te tratan los demás, sino tu capacidad para levantarte después de que intentan romperte. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propio matrimonio, si alguna vez te han dicho que no aportabas nada mientras tú lo sostenías todo, si alguna vez has visto a alguien llevarse el crédito por tus sacrificios, esta historia es para ti. La lección es simple pero poderosa. La reina es la pieza más poderosa del tablero. Nunca dejes que nadie te haga olvidarlo. El significado de la historia. En el fondo, esta es una historia sobre la paciencia, la resiliencia y la fuerza silenciosa que las mujeres llevan dentro cuando el mundo las subestima. Trata sobre la diferencia entre el poder y el valor. Brian tenía poder, tenía dinero, influencia y abogados. Pero Emily tenía valor, tenía la verdad, tenía gente que creía en ella y tenía lo único que Brian jamás poseyó, la capacidad de amar algo más que a sí mismo. Esta historia demuestra que las tormentas no nos destruyen, nos revelan. Hacen que nuestras raíces se hundan más profundo, hasta que nada puede arrancarnos. Las luces fluorescentes del Tribunal Superior del Condado de King zumbaban con un murmullo bajo e irritante. Para la mayoría, era solo un ruido de fondo. Para Emily Carter, sonaba como la cuenta regresiva para el fin de su vida. Estaba sentada en la mesa de los acusados, con un sencillo vestido azul marino que había comprado en una tienda departamental hacía 3 días. Era lo más bonito que poseía ahora que Brian había congelado sus cuentas conjuntas. Tenía las manos cruzadas sobre su regazo, firmes como una roca, pero por dentro se estaba muriendo. 15 años de matrimonio. 15 años construyendo una vida, criando hijos y amando a un hombre que ahora estaba sentado al otro lado del pasillo, mirándola como si fuera un mueble viejo del que por fin se estaba deshaciendo. Brian Thorne lucía magnífico y lo sabía. Su traje Armani color carbón costaba más que la renta mensual de la mayoría de la gente. Sus mancuernillas de plata brillaban cada vez que hacía un gesto a su abogado. Tenía 42 años. Era el director general de Thorne Technologies y, según la revista Forbes, una de las 50 personas más influyentes de la tecnología estadounidense. También era, como Emily había descubierto hacía 8 meses, el amante de su directora de marketing de 26 años. Junto a Brian estaba Sebastian Cole, un abogado cuya reputación lo precedía como una nube de tormenta. En los círculos legales de Seattle, a Sebastian se le conocía como el tiburón. Nunca había perdido un caso de divorcio. Al ver la expresión de suficiencia en su rostro, Emily entendió por qué. Su propia abogada, una mujer amable pero claramente superada llamada Patricia, le apretó la mano por debajo de la mesa. El juez Harrison, un hombre severo de unos 60 y tantos años, se aclaró la garganta y comenzó a leer el fallo. Dado el acuerdo prenupcial firmado en 2009, dijo el juez, mirando por encima de sus gafas,
y la evidencia presentada sobre la falta de contribución financiera directa de la señora Carter a la corporación Thorne Technologies, el tribunal falla a favor del demandante. Emily sintió cada palabra como un golpe físico. La casa conyugal en Medina, continuó el juez, junto con la custodia principal de los hijos menores, la cartera de inversiones y todos los activos directamente vinculados a Thorne Technologies, permanecerán con el señor Thorne, la custodia principal. Esas palabras resonaban en la cabeza de Emily. Le estaba quitando a sus hijos. A la señora Carter se le otorga una compensación única de $50,000 y sus efectos personales. El acuerdo prenupcial se considera válido y ejecutable. $50,000. Era menos de lo que Brian gastaba en vino en un solo trimestre. Era menos de lo que costaba el reloj, que ahora brillaba en su muñeca. Oyó a Brian soltar un suspiro a su lado. Oyó a Sebastian susurrar algo que sonó como «victoria total». Oyó el suave murmullo de los papeles que se organizaban, el caso ya cerrado en sus mentes, pero ella no podía moverse. No podía respirar. Intentaba comprender cómo 15 años de su vida acababan de reducirse a una sola hoja de papel y a un cheque que ni siquiera cubriría un año de alquiler en Seattle. El acuerdo prenupcial. Recordaba haberlo firmado. Tenía 23 años. Locamente enamorada de un brillante estudiante de informática que le había prometido el mundo. El documento era grueso, lleno de jerga legal que no entendía. Brian le había dicho que era solo una formalidad. «Mis padres insisten», le había dicho. «No significa nada, Em. Te amo. Vamos a estar juntos para siempre». Ella lo había firmado sin leer cada página. Había confiado en él. Y enterrada en esa confianza había una cláusula que nunca supo que existía. Si no mantenía un empleo activo que contribuyera a los ingresos familiares, renunciaba a su derecho sobre los bienes matrimoniales. Ella había sido madre de tiempo completo. Por elección, por petición de él. «Te necesito en casa con los niños, Emily», se lo había dicho Brian cientos de veces a lo largo de los años. «Mi empresa me necesita ahora mismo. Los niños necesitan estabilidad. Eres tan buena con ellos. No podría hacer esto sin ti manteniendo todo en orden en casa». Manteniendo todo en orden en casa. Así lo había llamado él. Como si criara 2 hijos, administrar un hogar, asistir a cada evento escolar, cada cita con el médico, cada partido de fútbol y recital de piano fuera simplemente mantener todo en orden. «Se levanta la sesión», anunció el juez Harrison, golpeando su mazo. Emily vio a Brian ponerse de pie, estrechar la mano de Sebastian y voltear a mirarla. Había esperado ver triunfo en sus ojos. Había esperado crueldad. Lo que vio fue peor. No vio nada. Vio la misma expresión que le daría a un extraño en la calle. 15 años de matrimonio, 2 hijos, 4,000 almuerzos empacados y 89 reuniones de padres y maestros, a las que asistió sola mientras él trabajaba hasta tarde. Y él la miraba como si no fuera nadie. Brian salió de la sala del tribunal sin decir una palabra. Emily permaneció sentada, incapaz de hacer que sus piernas funcionaran. Patricia le tocó el hombro con suavidad. «Emily, lo siento mucho. Podemos apelar. Podría haber motivos para impugnar la validez del acuerdo prenupcial». Pero ambas sabían que todo había terminado. Brian había ganado. No solo había ganado, la había aniquilado. Finalmente, Emily se levantó con las piernas temblorosas y salió de la sala. El pasillo estaba iluminado, lleno del ajetreo rutinario de otros casos, otras vidas, otras tragedias que se desarrollaban en salas como la suya. Y entonces los vio. Lily y Mason esperaban en una banca cerca de la salida, supervisados por la asistente de Brian. Lily tenía 14 años, con el cabello oscuro de su padre y los ojos color avellana de su madre. Mason tenía 11, todavía lo suficientemente pequeño como para parecer confundido por todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Emily corrió hacia ellos,
con los brazos ya abiertos para abrazarlos. Pero Lily dio un paso atrás. «Mamá». La voz de Lily sonó fría de una manera que Emily nunca antes había escuchado. «Papá nos contó lo que pasó». Los brazos de Emily se quedaron congelados a medio camino. «Mi vida, no sé qué te dijo, pero esto es complicado. A veces los adultos, dijo que no luchaste por nosotros». Los ojos de Lily eran duros. Dijo que solo querías dinero. Dijo que de todos modos nos ibas a dejar. Así que tuvo que protegernos. Eso no es verdad. La voz de Emily se quebró. Lily, eso no es verdad en absoluto. Jamás los dejaría. Los amo más que a nada en este mundo. Mason se levantó de la banca y corrió a los brazos de Emily, llorando. Pero Lily se quedó donde estaba, con los brazos cruzados y el rostro cerrado. Brian apareció detrás de ellos, poniendo sus manos sobre los hombros de Lily. «Niños, el coche nos espera. Despídanse de su madre. La verán los fines de semana alternados». Fines de semana alternados. La frase fue un cuchillo en el pecho de Emily. «¿Por qué no te esforzaste más, mamá?», preguntó Lily, con la voz quebrada por la ira adolescente y un dolor genuino. «¿Por qué simplemente te rendiste?». Antes de que Emily pudiera responder, Brian se llevó a los dos niños. Mason miró hacia atrás, con las lágrimas corriendo por su rostro. Lily no lo hizo. Emily se quedó sola en la escalinata del juzgado, mientras veía a sus hijos subir a una camioneta negra con los vidrios polarizados. La puerta se cerró. El vehículo se alejó, y así, en menos de una hora, Emily Carter perdió a su esposo, su casa, su dinero y la confianza de sus hijos. Aún no lo sabía, pero esto era solo el comienzo. 3 días después de la debacle en el juzgado, Emily se encontró mirando las manchas de humedad en el techo de un motel de paso junto a la carretera 99. La habitación olía a cigarro y a limpiador industrial. La colcha de la cama era de un tono café que parecía diseñado para ocultar manchas en lugar de decorar. A través de las delgadas paredes, podía escuchar una televisión en el cuarto de al lado, algún programa de chismes donde la gente se gritaba sobre infidelidades. «Qué apropiado», pensó Emily con amargura. Su acuerdo de $50,000 ya se estaba esfumando. El primer mes de renta de un diminuto estudio en una zona de Seattle, por la que un año atrás le habría dado miedo caminar. Un Honda Civic usado con 140,000 millas. Y un anticipo para una abogada familiar especializada en apelaciones de custodia. Diana Cross tenía excelentes recomendaciones, pero le advirtió a Emily en su primera reunión que el caso sería una batalla cuesta arriba. «El equipo legal de Brian es de élite», le había dicho Diana, sin crueldad. «Te han presentado como una madre ausente que prefería su tiempo libre en lugar de contribuir a la casa. Es absurdo, por supuesto. Pero los argumentos absurdos ganan casos cuando tienes abogados caros que los presentan». Emily había asentido, aturdida. Había dedicado toda su vida adulta a ser madre y esposa. No tenía una carrera profesional de la cual hablar. Dejó que su licencia de enfermería expirara hacía años, porque Brian insistía en que la necesitaba en casa. Y ahora, esa misma decisión estaba siendo utilizada para destruirla. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Emily lo tomó sin pensar. Era una alerta de Google, una que había configurado hacía años y que había olvidado borrar. «Brian Thorne», decía la notificación. Sabía que no debía mirar. Sabía que solo le causaría dolor. Pero su pulgar se movió antes de que su cerebro pudiera detenerlo. El titular era de un blog de sociales de Seattle. Multimillonario tecnológico celebra su fiesta de la libertad. Su nueva novia, Chloe Myers, deslumbra con un vestido de $15,000. Emily sintió que se le iba el aire de los pulmones. Hizo clic para ver el artículo. Las fotos tardaron en cargar con el débil Wi-Fi del motel, y cada una era un nuevo golpe para su ya destrozado corazón. Ahí estaba su casa. La mansión de 600 metros cuadrados frente al lago en Medina, que ella había pasado 5 años decorando.
el lugar donde Mason dio sus primeros pasos, la cocina donde le había enseñado a Lily a hornear el pay de manzana de su abuela. Estaba irreconocible. Las elegantes paredes color crema que ella había elegido con tanto cuidado, ahora estaban cubiertas con luces de neón. Sus muebles antiguos habían sido reemplazados por sofás de cuero blanco y diseño moderno. Había una cabina de DJ donde antes estaba su piano. Torres de champaña brillaban en las mesas que alguna vez sostuvieron cenas familiares. Y ahí estaba Brian, su esposo durante 15 años. El padre de sus hijos estaba de pie en el balcón con vista a la fiesta, con un brazo alrededor de una mujer rubia lo suficientemente joven como para ser alumna de Emily, Chloe Myers. Emily la había conocido una vez en un evento de la empresa. Recordaba haber pensado que la chica parecía agradable, aunque un poco superficial. Recordaba que Brian restó importancia a sus preocupaciones sobre el tiempo que pasaba con su directora de marketing. Solo es una empleada, Em. No seas paranoica. El pie de foto hizo que Emily sintiera náuseas. Brian Thorne brinda por haberse quitado un peso de encima, mientras sus amigos aplauden. Un peso de encima. Eso era ella para él ahora. 15 años de ser compañeros, de construir una vida juntos, de sacrificar sus propias ambiciones para que él pudiera alcanzar las suyas. Y ella era un peso de encima. Emily apenas llegó al baño antes de vomitar. Todavía estaba sentada en el frío piso de baldosas 20 minutos después, cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Mason. «Bueno», contestó Emily tratando de que no le temblara la voz. «¿Mamá?» La voz de Mason era apenas un susurro. «¿Estás ahí?» «Aquí estoy, mi amor». Emily apretó el teléfono contra su oído. «¿Estás bien? ¿Por qué susurras?» «Estoy en mi closet. Papá no sabe que estoy llamando». Me quitó mi teléfono, pero encontré el viejo de Lily. El corazón de Emily se encogió. «¿Qué pasa, cariño?» «Mamá, Chloe se va a mudar a tu cuarto». La voz de Mason se quebró. «Tiró tu jardín, todas tus flores. Dijo que le deprimían». Emily cerró los ojos. El jardín que había plantado cuando se mudaron. Las rosas de las que su madre le había dado esquejes antes de fallecer. Destruido. «Mi amor, lo siento tanto», susurró Emily. «Voy a arreglar esto». «Te lo prometo». Lily dijo que ya no vas a volver. ¿Es verdad? Emily no pudo responder. Las palabras se le atoraron en la garganta como vidrios rotos. «Mamá, guardé una de tus rosas», continuó Mason. «La escondí en mi closet, pero se está muriendo. Como todo». Se escuchó un ruido de fondo. Watson jadeó. «Tengo que colgar». Colgó antes de que Emily pudiera despedirse. Se quedó sentada en el baño de ese motel, en ese piso frío, sosteniendo un teléfono mudo, en una habitación muerta, y se preguntó cómo su vida se había derrumbado tan completamente en menos de una semana. A la mañana siguiente, Emily se obligó a salir de la cama. Tenía una reunión con Diana Cross para discutir la estrategia de la apelación de la custodia. La oficina de Diana estaba en un edificio modesto en el centro, nada que ver con la reluciente torre donde trabajaba Sebastian Cole. Pero en el momento en que Emily entró, sintió algo que no había sentido desde el divorcio. Sintió que alguien realmente estaba de su lado. «Voy a ser honesta contigo, Emily», dijo Diana, inclinándose sobre su escritorio desordenado. «El equipo legal de Brian es de primera categoría. Ya te han presentado como una madre ausente que priorizaba su ocio personal sobre la contribución a la familia. Yo estaba criando a sus hijos». Emily escuchó como su propia voz se llenaba de indignación. «Ese era mi trabajo. Él me pidió que me quedara en casa». «Lo sé». Los ojos de Diana mostraban compasión. La ley no siempre lo ve de esa manera, pero podría haber un ángulo que podemos usar. «¿Qué ángulo? Si podemos demostrar que Brian es un padre no apto», dijo Diana con cuidado. «Drogas, maltrato, comportamiento criminal».
Si tenemos evidencia de eso, tenemos una oportunidad de reabrir el caso de la custodia. Emily pensó en las noches que Brian pasaba encerrado en su oficina en casa. Su comportamiento paranoico. Las veces que entró y él cerró rápidamente su computadora portátil. Pero nunca había visto nada concreto. No tenía pruebas. Tal vez, dijo Emily, dudando. No lo sé. Siempre había algo raro, pero nunca encontré nada específico. Diana asintió lentamente. Los tal vez no ganan casos de custodia. Necesito evidencia. Deslizó un bloc de notas sobre el escritorio. Déjame decirte algo que le digo a cada mujer que entra por esa puerta. Documenta todo. Mensajes de texto, correos electrónicos, estados de cuenta. A la corte no le importan tus sentimientos. Le importan los rastros de papel. Empieza a construir el tuyo. Emily tomó el bloc de notas. Se sintió como si sostuviera un salvavidas. ¿Y Emily?, añadió Diana mientras se levantaba para despedirla. Averigua qué escondía Brian en esa oficina. Porque los hombres como él siempre tienen algo que ocultar. 2 semanas después de su crisis en el baño del motel, Emily comenzaba a sentir algo más que desesperación. Empezaba a sentir rabia. La rabia, descubrió, era útil. La rabia la sacaba de la cama por la mañana. La rabia la hacía conducir hasta la oficina de Diana y llenar papeles. La rabia la hacía tomar notas y documentar cada comunicación de los abogados de Brian. Pero la rabia también la hizo aceptar una invitación que debería haber rechazado. Rachel Bennett había sido compañera de cuarto de Emily en la universidad. Se habían mantenido en contacto a lo largo de los años con tarjetas de cumpleaños y comidas ocasionales, el tipo de amistad que existe más en el recuerdo que en la realidad. Cuando Rachel le envió un mensaje de texto sugiriendo que se vieran para comer, Emily pensó que sería agradable ver una cara amiga. Estaba equivocada. El restaurante que Rachel eligió era caro, del tipo en el que Emily ya no podía permitirse comer. Rachel ya estaba sentada cuando Emily llegó, perfectamente vestida con ropa de diseñador, que probablemente costaba más que la mensualidad del motel de Emily. ¡Emily! Rachel se levantó y le dio 2 besos al aire, uno en cada mejilla. Ay, querida, te ves como si hubieras pasado por mucho. Emily logró esbozar una sonrisa débil. Han sido un par de semanas difíciles. Se sentaron. Rachel pidió una ensalada de $40. Emily pidió lo más barato del menú y trató de no pensar en su cuenta bancaria cada vez más vacía. Y bien, dijo Rachel, inclinándose hacia adelante con una expresión de preocupación que no llegaba a sus ojos. Cuéntamelo todo. ¿Qué pasó realmente? Y Emily, desesperada por conectar, por alguien que la entendiera, empezó a hablar. Le contó a Rachel sobre la cláusula del acuerdo prenupcial, sobre perder la casa, sobre la fiesta de Brian, sobre el frío rechazo de Lily y la llamada susurrada de Mason. Rachel escuchó, asintiendo con simpatía, haciendo preguntas inquisitivas. ¿Así que de verdad no te quedaste con nada?, preguntó Rachel. Absolutamente nada. 50,000, dijo Emily, que básicamente no es nada si consideras... ¿Y Brian te llegó a mencionar a alguien más? O sea, antes de Chloe. Emily frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Solo me pregunto si hubo otras. Los ojos de Rachel brillaban con algo que no era precisamente compasión. ¿Cómo era Chloe cuando la conociste? Un escalofrío le recorrió el estómago a Emily. Esto no se sentía como preocupación. Parecía más bien un interrogatorio. Ya me tengo que ir. Emily se levantó de golpe. Tengo una cita. ¿Ay, tan pronto? Rachel hizo un puchero. Apenas, y platicamos. Emily dejó dinero en la mesa y caminó hacia la salida. Estaba casi en la puerta cuando escuchó la voz de Rachel a sus espaldas, al parecer en una llamada. Amiga, no sabes qué mal se ve. Como de ropa de oferta de supermercado, de verdad horrible. Y no tenía ni la menor idea sobre Chloe. ¿Te imaginas? Casada por 15 años,
y sin saber que su esposo se acostaba con una de 26. Yo simplemente no sería tan tonta. Emily siguió caminando. Abrió la puerta del restaurante y salió a la tarde gris de Seattle, con la cara ardiendo de humillación. Pasó junto a una librería. Un libro en el aparador le llamó la atención. «Chica, lávate esa cara», decía el título. «Chica, lávale la boca con jabón a tu amiguita hipócrita», murmuró Emily para sus adentros. Una mujer que estaba cerca se rió. Emily no se había dado cuenta de que alguien pudiera escucharla. «¿Un mal día?», preguntó la mujer. Tendría unos 50 años, con cabello entrecano y unos ojos agudos e inteligentes. «Una mala década», dijo Emily sin pensar. La mujer sonrió. «He tenido varias de esas». Metió la mano en su bolsillo y le entregó a Emily una tarjeta de presentación. «Margaret Douglas», decía la tarjeta. «Investigadora privada. Tienes la mirada de una mujer que necesita respuestas», dijo Margaret. «La primera consulta es gratis». «Dime, Maggie». Emily miró la tarjeta y luego a Maggie. Algo en el rostro de la mujer mayor le recordó a Diana Cross. Esa misma sensación de que ahí había alguien que de verdad podría estar de su lado. «¿Qué clase de respuestas?», preguntó Emily. «Del tipo que te ayudan a defenderte», dijo Maggie. «Del tipo que los hombres como tu exesposo no quieren que nadie encuentre». Emily guardó la tarjeta. 2 semanas después, estaba sentada en la pequeña oficina de Maggie, rodeada de archivadores y expedientes, escuchando a la investigadora privada explicarle lo que había descubierto. Chloe Myers y Brian comenzaron su aventura 2 años antes del divorcio, dijo Maggie, deslizando una carpeta sobre el escritorio. No hace 8 meses, como dijeron los medios. 2 años. Emily sintió náuseas. ¿2 años? Aquí hay estados de cuenta de tarjetas de crédito que muestran que Brian usó fondos de la empresa para comprarle a Chloe un departamento en Bellevue, continuó Maggie. Un Mercedes. Cerca de $50,000 en joyas. Todo mientras seguía casado contigo. Emily hojeó los documentos. La evidencia era irrefutable. Cargos de hotel, cuentas de restaurantes, registros de vuelos para escapadas románticas de las que ella no sabía nada. Y esto. Maggie sacó otra carpeta. Mensajes de texto que recuperamos de un servidor en la nube que Brian olvidó borrar. Estaba aleccionando a Lily para que desconfiara de ti. Emily leyó los mensajes, con las manos temblorosas. «Dile a Lily que su mamá eligió esto». Le había escrito Brian a su asistente. «Dile que Emily se iba a ir de todos modos. Los niños necesitan saber qué padre es el que de verdad los quiere». Emily sintió las lágrimas correr por su rostro. «Puso a mi hija casi en mi contra». «Así es», dijo Maggie sin rodeos. «Pero ahora tenemos pruebas. Esto es alienación parental, Emily. Y es ilegal. Diana puede usar esto». Emily llamó a Diana esa misma tarde. La voz de la abogada sonaba emocionada por primera vez desde que se conocieron. «Esto es bueno», dijo Diana. «Esto es muy bueno. Presentaré una moción el lunes. Emily, creo que de verdad podrías ganar esto». Emily colgó y lloró. Pero por primera vez en semanas, eran lágrimas de esperanza. Llamó a Mason desde el teléfono que había comprado para llamadas secretas. «Mi amor», susurró. «Mami ya va a volver a casa». El fin de semana pasó en una ansiosa espera. Emily apenas pudo dormir. Se imaginaba la cara de Brian cuando le presentaran las pruebas. Se imaginaba abrazando a sus hijos de nuevo. El lunes por la mañana, llegó a la oficina de Diana 30 minutos antes, prácticamente temblando de los nervios. Pero el rostro de Diana estaba pálido. «Siéntate, Emily». A Emily se le revolvió el estómago. «¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo con la moción?» Diana deslizó un documento sobre el escritorio. Era una orden de restricción. Brian la solicitó hace 1 hora. La voz de Diana era cuidadosamente controlada. «Está alegando que contrataste a una investigadora privada para que los acosara a él y a sus hijos. Dice que eres inestable, obsesiva
Y un peligro para Lily y Mason. Eso es una locura. Emily tomó el documento. Maggie lo estaba investigando a él, no acosando a nadie, no importa cuál sea la realidad, dijo Diana en voz baja. El juez concedió una orden temporal. No puedes acercarte a menos de 500 pies de tus hijos hasta la audiencia. Emily sintió que la habitación daba vueltas. ¿Hasta cuándo? 3 meses. ¿3 meses? Las palabras apenas le salieron. ¿No puedo ver a mis hijos por 3 meses? Diana extendió la mano sobre el escritorio y apretó la de Emily. Lo siento. Se nos adelantó. Sabía que íbamos tras él. Emily se quedó sentada en esa oficina, sosteniendo una orden de restricción que la calificaba de peligrosa para sus propios hijos, y sintió como la última chispa de esperanza se extinguía en su pecho. Había intentado defenderse, y solo había empeorado todo. Las catástrofes llegaron una tras otra, como olas en una tormenta, cada una golpeando antes de que Emily pudiera recuperarse de la anterior. 2 días después de la orden de restricción, llamó su arrendador. Señora Carter, lamento tener que hacer esto. Sonaba más nervioso que apenado, pero recibí una llamada de un bufete de abogados. Expresaron su preocupación por su, estado mental. Sugirieron que usted podría ser un riesgo para la propiedad. A Emily se le heló la sangre. ¿Qué está tratando de decir? Que no voy a renovar su contrato. Tiene 30 días. 3 días después, llamó su banco. Señora Carter, sus cuentas han sido congeladas mientras se realiza una investigación. Se ha presentado una reclamación que afirma que usted malversó fondos matrimoniales. ¿Malversar? Emily alzó la voz. Ese era el dinero de mi acuerdo. El tribunal me lo dio. Lo entiendo, señora. El representante del banco sonaba aburrido. Pero hasta que no se resuelva la reclamación, no podemos liberar los fondos. Y entonces, un martes por la noche que debería haber sido común, pero que atormentaría a Emily durante años, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Lily. Mamá, papá me enseñó la orden de restricción. Dijo que intentaste secuestrarnos. Ya no quiero verte más. Por favor, deja de contactar a Mason también. Lo estás asustando. Adiós. Emily leyó el mensaje 17 veces. Las contó. Su hija, su pequeña, la niña que había mecido para dormir, a la que le había enseñado a leer y a la que amaba con cada fibra de su ser. Le estaba pidiendo que desapareciera. Se subió a su coche. Condujo sin pensar, sin destino, solo con la necesidad de moverse, de escapar del peso sofocante de su propia destrucción. Se encontró en un puente con vista al río. Era un lugar bonito durante el día. Pasaban corredores, familias paseaban a sus perros, pero a las 10 de la noche de un martes, estaba vacío. Emily se estacionó. Salió del coche. Caminó hasta la barandilla y miró hacia el agua oscura que corría abajo. Se quedó allí por un largo tiempo. Su teléfono sonó. Casi no contesta, pero algo la hizo mirar la pantalla. Era Maggie. Emily, ¿dónde estás? Llevo horas llamándote. La voz de Emily salió plana y extraña. Estoy mirando el agua. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa larga y cuidadosa. Emily, necesito que me escuches con mucha atención. La voz de Maggie era firme y tranquila, el tipo de calma que da la experiencia. Encontré algo. Algo muy grande, pero te necesito viva para poder usarlo. ¿Me entiendes? Necesito que te alejes de ese puente ahora mismo. ¿Qué caso tiene, Maggie? Emily se escuchó decir. Él ya ganó. Me quitó todo. No, no es así. La voz de Maggie atravesó la niebla en el cerebro de Emily. Porque acabo de descubrir a quién le robó Brian Thorne realmente su empresa. ¿Y sabes qué, Emily? No fue a sus inversores. No fue a sus socios. ¿Fuiste tú? Emily parpadeó. ¿De qué estás hablando? Ven a mi oficina. Ahora mismo.
Y Emily, la voz de Maggie se suavizó. El juego está a punto de cambiar, pero tienes que estar viva para jugarlo. Por favor, súbete a tu coche. Emily miró el agua una vez más. Pensó en el mensaje de Lily. Pensó en Mason escondido en su armario, protegiendo una rosa moribunda porque le recordaba a ella. Se subió a su coche. Eran las 2 de la mañana cuando Emily llegó a la oficina de Maggie. La investigadora privada la esperaba con café y una pared cubierta de documentos, fotografías y un hilo rojo que conectaba las pruebas. Muy bien, Emily. Maggie la guió hasta una silla. Necesito que me hables de tu padre. Emily frunció el ceño. ¿Mi papá? Él está jubilado. Vive en Oregón. Tuvo un derrame cerebral el año pasado. Ahora está en una silla de ruedas. ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Emily, ¿a qué se dedicaba tu padre antes de jubilarse? Trabajaba en logística, dijo Emily lentamente. En la industria maderera. Tenía una empresa de software en los 80 que rastreaba los envíos de madera, pero quebró cuando la industria se vino abajo. Maggie deslizó una carpeta sobre la mesa. La empresa de tu padre no quebró. La vendió al Departamento de Defensa por $80 millones. En 1989. Emily se quedó mirando los documentos. Eso es imposible. Él nunca... Nosotros no éramos ricos. El dinero se destinó a un fideicomiso, continuó Maggie. Pero aquí está lo interesante. La tecnología central, un algoritmo de logística llamado Sterling 4, nunca se incluyó en la venta. Tu padre se la quedó. La patentó bajo un fideicomiso familiar. El fideicomiso familiar Sterling. Miró a Emily fijamente. ¿Y sabes qué, Emily? Tú eres la única beneficiaria. No entiendo. Emily negó con la cabeza. ¿Qué tiene que ver un viejo software de madera con Brian? Maggie mostró comparaciones de código en su computadora. Imaginen la traición más profunda. Ver cómo la vida que construiste se desmorona por la ambición desmedida de alguien más. Esta es la historia de Emily, quien, como muchos de nosotros, subestimó el verdadero costo de la confianza. Pero es también una prueba de que, cuando la justicia parece inalcanzable, la verdad siempre emerge y nos da el poder de reclamar lo que nos pertenece. La raíz de todo el imperio de tecnología Thorn es un software viejo de la industria maderera. Le pedí a una codificadora forense que analizara la supuesta inteligencia artificial revolucionaria de Brian. No es nada original. Es una versión alterada de Sterling 4, el algoritmo de tu padre. Tu algoritmo. Las manos de Emily comenzaron a temblar. ¿Cómo lo consiguió Brian? La respuesta se le presentó antes de que Maggie pudiera decir una palabra. El recuerdo afloró, como un cuerpo desde las profundidades del agua. La universidad. Brian batallando con su tesis. Emily quedándose hasta tarde para ayudarlo, aplicando los patrones lógicos que había visto a su padre desarrollar durante años. Yo lo ayudé, susurró Emily. Creí que solo le estaba ayudando a optimizar su programa. No me di cuenta de que... Le entregaste el trabajo de toda la vida de tu padre, terminó Maggie, sin saberlo. Dios mío, y la cosa se pone aún mejor. Maggie sacó otro documento. Encontré un acuerdo de licencia que tu padre le hizo firmar a Brian antes de su boda. Mientras Brian estuviera casado con un miembro de la familia Sterling, podría usar el código por $1 al año. Pero, si alguna vez se divorciaba de ti, la licencia se revoca retroactivamente. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. Retroactivamente significa que cada $1 que Tecnología Thorn ganó alguna vez se basó en propiedad intelectual robada. Maggie sonrió con una mueca. Si haces valer el fideicomiso, Emily, no solo obtienes la custodia, lo obtienes todo. El viaje a Oregón se sintió más largo de lo que Emily recordaba. O tal vez el tiempo simplemente se movía de manera diferente ahora, estirado por el cansancio, el impacto y un leve temblor de esperanza que temía reconocer.
El centro de cuidado familiar Sterling no se parecía en nada al nombre frío e institucional que sugería. Era una antigua casa de campo rodeada de jardines. El tipo de lugar donde profesores y artistas jubilados pasaban sus últimos años jugando ajedrez y discutiendo de política. Emily encontró a su padre en el jardín, sentado en su silla de ruedas cerca de un lecho de rosas que le recordaba dolorosamente a sus propias flores destrozadas. Jugaba ajedrez con una enfermera, sus manos curtidas moviendo las piezas con cuidadosa precisión. Marcus Sterling tenía 72 años. El derrame cerebral del año anterior había ralentizado su habla y lo había confinado a una silla de ruedas. Brian se había burlado de él en las fiestas, llamándolo un viejo senil que apenas podía hilvanar una frase. Pero cuando Marcus levantó la vista hacia su hija, sus ojos seguían tan penetrantes como siempre. «Hola, mi amor». Su voz era ronca, pero clara. «Maggie me llamó. Dijo que por fin lo entendiste». Emily se dejó caer en la silla frente a él. «¿Sabías? ¿Sabías que Brian te robó el código y no me dijiste?» «Lo sé desde hace 10 años», dijo Marcus con calma. «Estaba esperando». «¿Esperando qué?» «A que estuvieras lista para luchar». Emily sintió que la ira le ardía en el pecho. «Me dejaste casarme con un ladrón. Me dejaste desperdiciar 15 años de mi vida con un hombre que me estaba usando. ¿Cómo pudiste no advertirme?» Marcus acercó su silla de ruedas. Sus ojos, del mismo color avellana que los de Emily, estaban llenos de una tristeza que ella nunca había visto. «Emily, cuando te casaste con Brian, vi quién era. Un hombre ambicioso, con hambre de poder. No malvado en ese entonces, pero vacío. Esperaba que el amor llenara ese vacío. Esperaba que pudieras hacerlo una mejor persona». Él extendió la mano y tomó la de ella. «Me equivoqué. Pero Emily, no habrías escuchado. Lo amabas. Y hace mucho tiempo aprendí que los padres no pueden proteger a sus hijos de sus propias decisiones. Solo podemos estar ahí cuando están listos para elegir de manera diferente». «¿Por qué ahora?», preguntó Emily. «¿Por qué me lo dices ahora?». «Porque ahora estás lista», dijo Marcus con sencillez. «Ahora lo has perdido todo. Y ahora entiendes lo que él realmente es». Él metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó una pequeña caja de madera. Emily la reconoció de inmediato. Era el juego de ajedrez con el que había crecido viendo jugar a su padre. «¿Recuerdas esto?», preguntó Marcus. Emily abrió la caja. Dentro, descansando sobre terciopelo descolorido, había una sola pieza de ajedrez. Una reina, tallada en nogal oscuro. «Mi abuelo la talló en 1918», dijo Marcus, «durante la Primera Guerra Mundial. Me dijo algo que nunca he olvidado». Miró a Emily con un amor feroz. «Dijo que el rey es el objetivo, pero la reina es el poder. Un hombre sabio protege a su reina. Un tonto la sacrifica». Marcus cerró los dedos de Emily alrededor de la pieza. «Brian sacrificó a su reina. Ahora, vamos a mostrarle el precio de eso». Durante las siguientes horas, Marcus le explicó todo. El algoritmo Sterling 4. El acuerdo de licencia que le había hecho firmar a Brian. La cláusula que revocaba todo si Brian alguna vez se divorciaba de un miembro de la familia Sterling. «¿Pero por qué firmaría algo así?», preguntó Emily. «Brian es paranoico. Leí cada contrato 3 veces». «Porque no era nadie cuando lo firmó», sonrió Marcus. «Era un estudiante de posgrado con dificultades que se casaba con una familia que él creía que no tenía nada. Asumió que la cláusula no tenía sentido. Y tú le dejaste pensar eso». «Le dejé pensar muchas cosas», dijo Marcus. «Le dejé creer que era un comerciante de madera jubilado. Le dejé pensar que mi empresa había colapsado. Le dejé creer que estaba demasiado senil para darme cuenta de lo que estaba haciendo con mi código». Se rió entre dientes, un sonido seco como hojas secas. «Hombres como Brian subestiman a todo el mundo. Esa es su mayor debilidad». «Pero los contratos federales», dijo Emily lentamente. Maggie mencionó algo sobre el Departamento de Defensa.
Marcus asintió. Logística Sterling no era solo una empresa maderera. En los años 70 y 80, éramos el contratista principal para las cadenas de suministro militares. ¿Quién crees que movía los hilos de misiles? ¿Quién crees que diseñó la logística para operaciones clasificadas? Emily miró fijamente a su padre. Había crecido pensando que él era solo un hombre de negocios tranquilo, al que le gustaba el ajedrez y la jardinería. Me jubilé en 1998, continuó Marcus, pero en ciertos círculos, la gente como yo nunca se retira de verdad. Solo entramos en un estado latente, y ahora mi yerno ha despertado a un gigante dormido. Los ojos de Marcus se endurecieron. Y peor aún, le rompió el corazón a mi hija. Eso lo hizo algo personal. Emily sintió que algo cambiaba dentro de ella. La desesperación que la había estado ahogando durante semanas comenzó a retroceder, siendo reemplazada por algo más agudo, algo con dientes. Quiero destruirlo, dijo en voz baja. Quiero recuperar todo lo que robó. Entonces lo haremos, dijo Marcus. Pero lo haremos correctamente. Lo haremos por completo. Y cuando hayamos terminado, Bryan Thorne no solo perderá su empresa, lo perderá todo. Le entregó un número de teléfono. Llama a esta mujer. Diana Cross. Dile que Marcus Sterling te envió. Dile que es hora de reunir al equipo. Emily miró el número. Ya conozco a Diana. Es mi abogada. Lo sé, sonrió Marcus. ¿Quién crees que la recomendó? La sala de guerra era la oficina de Maggie Douglas, transformada durante la última semana en un centro de comando. Mapas cubrían una pared. Documentos financieros cubrían otra. Una pizarra blanca en la esquina mostraba una línea de tiempo de los crímenes de Bryan, escrita con la letra precisa de Maggie. Emily se encontraba en el centro de todo. Ya no era la mujer rota que había estado en un puente contemplando el final. Seguía agotada. Seguía de luto, pero ahora tenía algo que no había tenido en meses. Tenía un propósito. A su alrededor se sentaba su equipo. Diana Cross, abogada de la familia, estaba sentada al borde de un escritorio con una libreta legal llena de notas. Había estado en silencio furiosa desde que supo el alcance completo de la manipulación de Bryan. Maggie Douglas, investigadora privada, se movía entre documentos con la concentración de un perro de caza siguiendo un rastro. Había estado trabajando 18 horas diarias desde la llamada telefónica en el puente. La doctora Helen Crawford, auditora forense de código, se sentaba en la esquina con una computadora portátil, ejecutando comparaciones entre los algoritmos centrales de Sterling 4 y tecnología Thorne. Era una mujer formidable de unos 50 años que había testificado en docenas de casos de espionaje corporativo. Y Carla Mitchell, la vieja amiga de Emily de la escuela de enfermería convertida en asistente legal, quien había llegado sin previo aviso hacía 2 días con una maleta y una declaración de que no se iría hasta que ese canalla pagara por lo que hizo. Bueno, comenzó Maggie. Esto es lo que tenemos. Señaló la línea de tiempo. Bryan Thorne construyó toda su empresa sobre código robado. Sterling 4 fue diseñado por Marcus Sterling para rastrear envíos de madera, pero la lógica subyacente puede optimizar cualquier sistema. Cadenas de suministro, patrones de tráfico, comportamiento humano. Bryan lo modificó en lo que él llama inteligencia artificial. Artificial Thorne. Pero el 87% de la arquitectura central se tomó directamente de la patente de Sterling. Helen asintió. Tengo 4,000 páginas de documentación que lo prueban. Cada innovación significativa en tecnología Thorne se remonta a ese código original. ¿Lo que significa? Preguntó Emily. Diana respondió. Significa que el acuerdo de licencia que tu padre le hizo firmar a Bryan es exigible. En el momento en que Bryan se divorció de ti, cada dólar que su empresa ganó alguna vez se convirtió en ganancias de propiedad intelectual robada, responsabilidad retroactiva. Carla silbó. Esos son miles de millones de dólares. Pero la cosa empeora para Bryan.
continuó Maggie. O mejora para nosotros, dependiendo de tu punto de vista. Abrió un documento nuevo en la pantalla. Mientras investigaba las finanzas de Brian, encontré algo que él de ninguna manera quería que nadie descubriera. Un proyecto llamado Velor. ¿Velor?, preguntó Emily con el ceño fruncido. Nunca lo oí mencionar nada de eso. Porque es ilegal, dijo Maggie sin rodeos. Brian modificó el código Sterling 4 para hacer mucho más que optimizar la logística. Lo convirtió en una herramienta de vigilancia. Las aplicaciones de Thorn Technologies han estado grabando en secreto el audio de los teléfonos de los usuarios, incluso cuando las aplicaciones están cerradas, robando contraseñas bancarias, grabando conversaciones privadas, recopilando información médica. Emily sintió náuseas. ¿Y luego qué? El rostro de Maggie se endureció. Y luego lo vende a intermediarios de inteligencia extranjeros. Brian ha estado cometiendo espionaje, Emily, por dinero. La habitación se quedó en silencio. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó finalmente Emily. Porque no soy la única que lo está investigando, respondió Maggie. Tengo contactos en la Policía Federal. Llevan 18 meses armando un caso en su contra. Estaban esperando el momento perfecto para actuar. Y ese momento es ahora, intervino Diana. Porque ahora tenemos una ventaja que ellos no tienen. Te tenemos a ti. Tenemos el fideicomiso, Sterling. Tenemos el derecho legal de revocarle absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Emily. Carla se adelantó. He estado coordinando con una red de mujeres, mamás divorciadas que han pasado por batallas de custodia con hombres ricos. Tienen recursos, conexiones, y están furiosas por lo que te pasó. El plan tiene 3 fases, explicó Diana. Legal, financiera y personal. Las enumeró con los dedos. Legal. Presento una moción para anular la orden de restricción usando la evidencia de Maggie sobre la alienación parental. Esos mensajes de texto donde Brian le decía a Lily qué hacer son devastadores. Financiera. Helen entrega su auditoría forense a la Comisión de Bolsa y Valores. También se la entrega a los agentes del FBI que investigan Velor. Ellos coordinarán sus acciones. Personal. Maggie sonrió con frialdad. Dejamos que Brian crea que ha ganado. Dejamos que se sienta cómodo. Y entonces, atacamos. ¿Y qué hay de Chloe?, preguntó Emily. Está viviendo en mi casa, con mis hijos. La sonrisa de Maggie se hizo más amplia. Sobre eso, estuve investigando a la señorita Myers, y no es solo una amante. Mostró unos registros financieros. Kloss ha estado desfalcando a Thorn Technologies durante 2 años. Creó empresas fantasma y ha estado desviando fondos de la compañía a sus cuentas personales. Cerca de $4.8 millones hasta ahora. Emily parpadeó. Le está robando a Brian. Le está robando a todo el mundo. Pero aquí viene la mejor parte. Chloe tiene novio. ¿Un novio? Un DJ. Llamado Trent. Han estado juntos desde antes de que Chloe empezara a trabajar en Thorn Technologies. Brian no es su objetivo final. Es su cajero automático. Planea desaparecer en el momento en que llegue a los 5 millones. A Emily se le escapó una risa que hasta a ella misma la sorprendió. Eso es realmente gracioso. El karma nunca falla, dijo Carla con satisfacción. Entonces, ¿cuándo actuamos?, preguntó Emily. En 3 semanas, dijo Diana. Necesitamos que el informe de Helen esté terminado. Necesitamos que el FBI esté listo. Y necesitamos que se levante la orden de restricción para que puedas estar presente en el gran final. Emily miró a su alrededor, a estas mujeres que se habían unido para apoyarla, que le creyeron cuando el sistema legal no lo hizo, que estaban luchando por ella cuando apenas podía luchar por sí misma. Ya había olvidado lo que se sentía esto, dijo en voz baja. ¿El qué?, preguntó Maggie. Tener gente que me respalde. Diana le apretó el hombro. Ve acostumbrándote. Ya no estás sola. 3 semanas después,
La orden de restricción fue anulada. Emily estaba de pie, afuera de un edificio de servicios familiares, esperando la visita supervisada que le habían concedido como parte de la revisión de la custodia. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La puerta se abrió. Salió una trabajadora social, seguida por Mason. En el momento en que vio a Emily, Mason echó a correr. Se estrelló contra sus brazos con fuerza suficiente para hacerla retroceder un paso. ¡Mamá! Su voz sonaba ahogada contra su hombro. «Mamá, te extrañé muchísimo». Emily lo abrazó con fuerza, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Yo también te extrañé, mi amor. Todos y cada uno de los días». Por encima del hombro de Mason, vio salir a Lily. Su hija se quedó parada torpemente cerca de la puerta, con los brazos cruzados, pero no se alejó corriendo, no la miraba con odio. Solo la miraba con algo que podría haber sido incertidumbre. Emily soltó suavemente a Mason y se acercó a su hija. «Lily, sé que estás enojada. Sé que tu padre te dijo cosas sobre mí, y no voy a decirte que mintió, porque creo que una parte de ti ya sabe la verdad». La mandíbula de Lily se tensó. «Solo te voy a decir una cosa», continuó Emily. «Te amo. Nunca he dejado de amarte. Y todo lo que estoy haciendo, absolutamente todo, es por ti y por tu hermano». «Papá dijo que te volviste loca». La voz de Lily era apenas un susurro. «Dijo que eras peligrosa. ¿Te parezco loca?» Lily estudió a su madre por un largo momento. «No», dijo finalmente. «Te ves diferente. Más fuerte». «Soy más fuerte», asintió Emily. «Y te lo voy a demostrar. Solo observa». La visita fue mejor de lo que Emily había esperado. Mason no paró de hablar de la escuela, de sus amigos, del esqueje de rosa que había replantado en secreto en casa del abuelo. «Está creciendo, mamá», dijo emocionado. «Ahora es todo un arbusto». Lily estuvo más callada, pero se mantuvo cerca. Le hizo preguntas sobre dónde estaba viviendo Emily, qué estaba haciendo. No abrazó a Emily cuando terminó la visita, pero tampoco se apartó. Emily condujo a casa sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en meses. La marea estaba cambiando. Jana dijo que la revisión de la custodia avanzaba bien. El informe de Helen estaba casi listo. Los contactos de Maggie en el FBI se preparaban para actuar en la investigación de Velor. Por primera vez, Emily se permitió imaginar que podía ganar. Debería haberlo sabido. La llamada llegó esa noche. La voz de Diana era tensa. «Emily, tenemos un problema». «¿Qué pasó?» «Bran se enteró del fideicomiso Sterling», dijo Diana. «No va a esperar a que nosotros actuemos». «Él actuó primero». La sangre de Emily se heló. «¿Actuó cómo?» «Presentó una demanda alegando que el fideicomiso es fraudulento, que tu padre falsificó las patentes originales, que tú y Marcus están metidos en una conspiración para estafar a Thorn Technologies». «Eso es una locura. No hay forma de que pueda probar nada de eso». «No necesita probarlo», dijo Diana con gravedad. «Solo necesita retrasarnos. Está tratando de enredar todo en los tribunales durante años. Para cuando se resuelva, tus hijos ya serán adultos. Tiene que haber algo que podamos hacer». «Lo hay». Diana vaciló. «Pero no te va a gustar. Dime». «Brian también ha solicitado los expedientes médicos de tu padre. Vacía a argumentar que Marcus no es mentalmente competente para administrar el fideicomiso, que su derrame cerebral lo dejó incapaz de tomar decisiones legales». Emily sintió una furia crecer en su pecho. «¿Va a atacar a mi padre?» «Va con todo, Emily», dijo Diana. «Sabe que lo tenemos acorralado. Esto es tierra quemada». Emily colgó y llamó inmediatamente a Marcus. Su padre respondió al segundo timbre. «Lo sé, cariño». Su voz era tranquila. «Déjalo que venga. Papá va a intentar declararte incompetente. Te va a arrastrar por declaraciones y evaluaciones médicas y...» «Emily», la interrumpió Marcus. «Sobreviví a 4 audiencias en el Congreso, 2 investigaciones de la Comisión de Bolsa y Valores,
y al pastel de carne de tu madre. Puedo sobrevivir a Brian Thorne. A pesar de todo, Emily se rió. Papá, esto es serio. Yo también hablo en serio. ¿Has probado el pastel de carne de tu madre? Que en paz descanse. Pero esa mujer era un crimen de guerra en la cocina. Emily se rió de nuevo, esta vez más fuerte. Así me gusta, dijo Marcus cálidamente. Ahora deja de preocuparte. Ese muchacho cree que está jugando a las damas. Nosotros estamos jugando a ajedrez. Y ya casi es hora de hacer jaque mate. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Brian acaba de hacer su última jugada. Y es exactamente la jugada que necesitábamos que hiciera. Emily frunció el ceño. No entiendo. Está atacando mi competencia, explicó Marcus. Lo que significa que necesita probar que estoy senil. Lo que significa que necesita obtener mis registros médicos. Lo que significa que tiene que pasar por los canales oficiales. Y en el momento en que acceda a esos registros, en el momento en que involucre las bases de datos médicas federales, se volverá visible. ¿Visible para quién? Para la gente que ha estado esperando que cometa un error, dijo Marcus. Para mis viejos amigos en lugares que Brian ni siquiera sabe que existen. Papá, ¿de qué estás hablando? Ya te lo dije. La voz de Marcus se endureció. La gente como yo nunca se retira de verdad. Solo nos quedamos inactivos. Y Brian Thorne acaba de despertar algo que debería haber dejado dormir. Brillis. Thorne se sentía seguro de sí mismo mientras entraba a la sede de Thorne Technologies para la junta directiva de emergencia que había convocado. Su contrademanda contra el fideicomiso Sterling estaba presentada. Sus abogados le aseguraron que era infalible. El viejo senil y su patética hija no tenían ninguna oportunidad. Entró al elevador, revisando su reflejo en las paredes de espejo. Se veía bien. Se veía como un ganador. Las puertas del elevador se abrieron en el piso ejecutivo. Brian caminó hacia la sala de juntas, componiendo ya el discurso triunfal que daría a los miembros del consejo. Abrió las puertas de cristal y se detuvo en seco. La sala de juntas no estaba vacía, pero tampoco estaba llena de sus aliados. Emily estaba sentada a la cabeza de la mesa. En su silla, llevaba un elegante saco azul marino que la hacía ver como una persona completamente diferente a la mujer destrozada que él había destruido en el tribunal. A su lado había una mujer mayor con cabello entrecano y gafas para leer, rodeada de pilas de archivos. Frente a ella, estaba sentado un hombre con un traje oscuro que gritaba, «Agente federal», por todas partes. Y las sillas donde deberían haber estado los miembros de su junta directiva estaban vacías. «¿Qué demonios es esto?», exigió Brian. «¡Seguridad!». La voz de Emily cortó el aire como una navaja. «La seguridad no va a venir, Brian. Trabajan para la compañía, y desde las 9 de la mañana, tú ya no». Brian sintió el primer destello de miedo. «¡Estás delirando! Soy el dueño de esta compañía. Yo construí esta compañía». Emily se levantó lentamente. «De hecho, no lo tienes. Nunca lo tuviste». Ella asintió al hombre del traje. «Señor Thorne», dijo el hombre, «soy el agente David Warren, de la Oficina Federal de Investigaciones. Necesitamos hablar sobre el proyecto Velor». El rostro de Brian se puso pálido. El agente Warren continuó. «Llevamos 18 meses investigando la recolección ilegal de datos en Thorne Technologies. Su software ha estado recopilando y vendiendo datos privados de usuarios a intermediarios de inteligencia extranjeros, archivos de audio, información bancaria, comunicaciones privadas. Eso no es solo espionaje corporativo, señor Thorne. Es traición. Eso es... Yo no. La recopilación de datos era estándar», balbuceó Brian. La mujer con los expedientes habló. «¿Estándar?». Se presentó la doctora Helen Crawford sin levantarse. «Usted modificó el algoritmo Sterling 4, que nunca tuvo derecho a usar, para crear una puerta trasera que grababa a los usuarios sin su consentimiento. Tengo 4,000 páginas de documentación. Cada archivo que vendió,
cada pago que recibió, cada ley que violó. Brian se giró bruscamente hacia Emily. Tú hiciste esto. Tú y tu loco padre. La sonrisa de Emily era gélida. No, Brian, tú hiciste esto. Yo solo esperé a que cavaras tu propia tumba. Caminó hacia él. Esto es lo que va a pasar. La junta directiva ha votado para destituirte como director ejecutivo, con efecto inmediato. El fideicomiso Sterling reclama toda la propiedad intelectual derivada de Sterling 4. Tus bienes personales están siendo congelados mientras dure la investigación federal. El acuerdo prenupcial, Brian se aferraba a un clavo ardiendo. El acuerdo prenupcial protegía tus bienes de mí en caso de divorcio. Lo interrumpió Emily. No te protegió del FBI. El teléfono de Brian vibró en su bolsillo. Lo ignoró. Ah, ¿y Brian? Continuó Emily. ¿Los miembros de la junta que no están aquí? Ayer se les notificó que las 3 empresas fantasma en las que invirtieron, esas que prometiste que los harían ricos, en realidad eran las cuentas personales de Chloe Myers. Les ha estado robando a todos ustedes. ¿Chloe? La voz de Brian se quebró. Ella nunca... Ya lo hizo, dijo Emily. Ahora mismo está en un vuelo a Belice, con su novio Trent, y con 4.8 millones de tu dinero. El teléfono de Brian vibró de nuevo, y otra vez. Lo sacó. Una notificación de Instagram. Chloe había publicado una selfie en la playa con un hombre sin camisa. El texto decía, empezando mi era de desintoxicación. Adiós, energía tóxica. Yo diría que te vieron la cara, dijo Emily, observando cómo su rostro se descomponía. Pero sinceramente, se merecían el uno al otro. Brian miró alrededor de la sala, a la gente del FBI que había arruinado su vida, a la auditora forense con sus archivos condenatorios, a su exesposa, a quien había considerado un 0 a la izquierda. Había estado tan seguro de que era la persona más inteligente en cualquier lugar. Había estado tan confiado en su propia superioridad, y nunca vio venir nada de esto. Agente Warren, dijo Emily. Creo que tiene unos papeles para que el señor Thorne los firme. El agente se acercó con unas esposas. Brian Thorne, queda usted arrestado por fraude electrónico, espionaje corporativo y violaciones de la ley de espionaje económico. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras las esposas se cerraban en sus muñecas, Brian miró a Emily por última vez. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo hiciste esto? Emily se inclinó hacia él. Olvidaste la primera regla del ajedrez, Bran. Protege a tu reina, porque es la pieza más poderosa del tablero. Ella se echó hacia atrás. Y ahora, el juego ha terminado. Una semana después del arresto de Brian, Emily estaba de nuevo en un tribunal. Pero esta vez todo era diferente. Diana Cross presentó las pruebas metódicamente. La manipulación de Lily por parte de Brian a través de mensajes preparados. Las falsas acusaciones de alienación parental. La orden de restricción obtenida mediante engaños. Los cargos federales que ahora pesaban sobre él. El nuevo abogado de Brian, un defensor público de aspecto agobiado, tenía poco que ofrecer como respuesta. Sebastian Cole había renunciado en el momento en que el FBI se involucró. Pero el momento decisivo llegó cuando Lily pidió hablar. El juez pareció sorprendido. Señorita Thorne, esto es muy irregular. Lo sé, su señoría. La voz de Lily era firme. Pero tengo algo que necesito decir. Delante de todos. El juez asintió. Puede proceder. Lily se puso de pie. Llevaba un sencillo vestido azul. Sus manos temblaban ligeramente, pero miró al juez a los ojos, sin pestañear. Quiero pedir una disculpa. A mi mamá. Delante de todos. La sala quedó en silencio. Mi papá me dijo cosas sobre mi mamá que no eran ciertas. Me dijo que ella no nos quería. Me dijo que eligió el dinero por encima de nosotros. Le creí porque quería creer que mi papá era el bueno. Se volvió para mirar a Emily.
Pero entonces te observé. Mamá, vi cómo lo perdías todo. Tu casa, tu dinero, tu reputación, y nunca dejaste de luchar por nosotros. Nunca te rendiste. La voz de Lily se quebró. Papá renunció a nuestra familia en cuanto apareció algo mejor. Tú nunca lo hiciste. Cruzó la sala del tribunal y rodeó a Emily con sus brazos. Quiero volver a casa, mamá. Por favor. Lo siento mucho. Emily abrazó a su hija, ambas llorando. Mason saltó de su asiento y corrió a unirse al abrazo. El juez se aclaró la garganta. Dadas las pruebas presentadas, este tribunal considera que el señor Brian Thorne incurrió en alienación parental deliberada y manipulación legal fraudulenta. La custodia total se otorga por la presente a la señora Emily Carter. Emily levantó la vista entre lágrimas. Gracias, su señoría. Al salir del juzgado, Mason tiró de la mano de Emily. Mamá, tengo que decirte algo. ¿Recuerdas la rosa que salvé de tu jardín? La que escondiste en tu closet. Mason sonrió. No se murió. La replanté en casa del abuelo cuando fuimos de visita. Creció. Ahora hay todo un rosal. Emily se arrodilló, atrayéndolo hacia ella. Una vez me dijiste que las rosas son fuertes, dijo Mason, que pueden volver a crecer de casi nada si alguien las cuida. La abrazó con fuerza. Eres como una rosa, mamá. 6 meses después, Brian Thorne fue sentenciado a 12 años en una prisión federal por espionaje corporativo, fraude electrónico y tráfico ilegal de datos. Emily estaba de pie al otro lado de la calle del juzgado, viendo cómo los medios de comunicación se arremolinaban mientras sacaban a Brian esposado. No se parecía en nada al multimillonario seguro de sí mismo que la había destruido en aquella audiencia de divorcio. Sus trajes de diseñador habían desaparecido. Su cabello perfecto estaba canoso y descuidado. Sus ojos estaban vacíos. Él la vio parada allí. Por un instante, sus miradas se encontraron. Emily no se regodeó. No sonrió. No saludó. Simplemente observó. Metieron a Bran en una camioneta de transporte de prisioneros. Las puertas se cerraron. La camioneta se alejó. Y así, sin más, todo terminó. Casi. Un mes después de la sentencia de Bran, se supo la noticia sobre Chloe Myers. Su escape paradisíaco a Belice había terminado abruptamente cuando sus tarjetas de crédito fueron congeladas. Los $4.8 millones que había robado de Thorne Technologies fueron rastreados e incautados por agentes federales. Llegaron los papeles de extradición. Chloe fue traída de vuelta para enfrentar cargos como cómplice de los crímenes de Brian. El titular de la noticia que Emily guardó en una carpeta especial en su teléfono decía: Influencer en era de desintoxicación arrestada en pleno retiro de yoga, grita "no saben quién soy", agentes federales. Trent, el novio DJ, dio una entrevista desde Belice. No sabía nada del dinero, dijo. Pensé que era rica por las criptomonedas o algo así. Yo solo estoy aquí por la buena vibra. Durante el juicio de Chloe, surgió otra revelación. Ella había sido quien filtró el romance de Brian a los tabloides en primer lugar, tratando de presionarlo para que dejara a Emily más rápido. Había jugado con todos, y lo había perdido todo. 2 años después, Emily estaba en el porche de una casa de campo en Oregón, viendo el atardecer sobre las colinas que había aprendido a llamar hogar. La casa era modesta pero hermosa, comprada con su parte del acuerdo del fideicomiso Sterling, lo suficientemente cerca del centro de cuidado de su padre, como para poder visitarlo todos los días. En el camino de entrada, Lily le estaba enseñando a Mason a conducir. La cosa iba bastante mal. Creo que le pegué al buzón. La voz de Mason se oyó en el aire del atardecer. Ese no es el buzón, respondió Lily con una paciencia exagerada. Es un bote de basura. Ah, bueno. Entonces mejoré. Emily se rió. Era un sonido que le había costado mucho tiempo reaprender. Su padre se acercó en su silla de ruedas al porche junto a ella,
con una manta sobre las piernas para protegerse del frío del anochecer. «Lo hiciste bien, Emily», dijo Marcus en voz baja. «Lo hicimos bien, papá». «No», él negó con la cabeza. «Yo solo abrí la puerta. Tú la cruzaste». Miró a los nietos que casi había perdido. «Estoy orgulloso de ti, cariño. Tu madre también lo estaría». Un coche entró por el camino. Maggie Douglas se bajó, agitando una botella de champán. «No van a creer esto», gritó. «¿Y ahora qué?» Maggie subió los escalones del porche, sonriendo. «¿Recuerdas que donaste la mayor parte del acuerdo de Thorntech a la defensa de la privacidad digital?» Emily asintió. Le pareció lo correcto. No quería el dinero sucio de Brian. Quería convertirlo en algo bueno. La fundación que iniciaste, la Fundación Carter para los Derechos Digitales, acaba de recibir una subvención de $10 millones del gobierno federal. Quieren que asesores sobre la nueva legislación de privacidad de datos. Emily, te quieren en Washington. Emily la miró fijamente. ¿A mí? Soy enfermera. Soy mamá. No sé nada de... Sabes más que nadie, interrumpió Maggie. Tú lo viviste. Tú lo expusiste. Tú lo solucionaste. Marcus soltó una risita a su lado. La reina no solo protege al rey, Emily, a veces se apodera de todo el tablero. A la mañana siguiente, Emily estaba en su jardín plantando rosas, el esqueje que Mason había salvado, el que había sobrevivido contra todo pronóstico en su closet, se había dividido una y otra vez. Ahora había hileras de rosales, cada uno un testimonio de lo que podía crecer desde casi la muerte. Lily se arrodilló a su lado, con las manos sucias, plantando un esqueje en la tierra. «¿Mamá? ¿Puedo preguntarte algo?» «De cualquier forma». «¿Cómo lo lograste?», preguntó Lily en voz baja. «Cuando todo se vino abajo. Cuando nos perdiste. Perdiste el dinero, lo perdiste todo. ¿Cómo seguiste adelante?» Emily se recostó, pensando en la pregunta. «No seguí adelante porque fuera fuerte», dijo finalmente. «Seguía adelante porque no tenía ninguna otra opción. Y luego encontré personas que creyeron en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Tu abuelo. Maggie. Diana. Carla. Ellos me sostuvieron hasta que pude valerme por mí misma». Le entregó a Lily un esqueje de rosa. ¿Sabes lo que necesita una rosa para crecer? ¿Luz del sol? ¿Agua? Raíces, dijo Emily. Raíces profundas. ¿Y sabes qué hace que las raíces crezcan más profundo? Lily negó con la cabeza. Las tormentas. Los tiempos difíciles obligan a las raíces a hundirse más y más en la tierra, hasta que nada puede arrancarlas. Emily miró a su hija, a esta joven que había sido utilizada como un arma en su contra y que había encontrado el valor para elegir el amor por encima de las mentiras. Sobrevivimos a una tormenta, mi niña, y mira nuestras raíces ahora. Plantaron juntas en un silencio cómodo. Muy lejos, en Oregón, en un centro penitenciario federal, Brian Thorne estaba sentado solo en su celda. Ya no era el hombre que había sido. Los trajes de diseñador fueron reemplazados por uniformes de color caqui. Las vistas del penthouse fueron reemplazadas por muros de concreto. Las celebraciones con champaña fueron reemplazadas por comidas institucionales y las interminables horas vacías del encarcelamiento. Un guardia se acercó a su celda. «Thorne, tienes correspondencia». Brian tomó el pequeño paquete sin entusiasmo. Recibía poco correo. Sebastian Cole se había esfumado. Sus supuestos amigos habían desaparecido en el momento en que su dinero lo hizo. Incluso sus propios padres, que habían amado su éxito más de lo que lo amaban a él, rara vez escribían. Abrió el paquete. Dentro había una pieza de ajedrez. Un rey, tallado en nogal oscuro. La corona en la parte superior estaba rota, dejando una cicatriz irregular en la madera.
Había una carta. Brian, un rey sin su reina es solo una pieza de madera esperando a ser derribada. No te escribo para regodearme. Te escribo para darte una lección. Lo tenías todo. Una esposa que te amaba. Hijos que te adoraban. Una empresa construida sobre un genio que no era tuyo. Todo lo que tenías que hacer era ser amable, pero no pudiste, porque estabas vacío. Y los hombres vacíos siempre destruyen lo que no pueden llenar. Quédate con este rey. Deja que te recuerde lo que sacrificaste por una corona que nunca debiste usar. El juego ha terminado, Brian. Marcus Sterling. Brian leyó la postdata 3 veces. Postdata. Emily quería que te dijera algo. Ella te perdona. No por ti, por ella. El perdón, dice ella, es la forma en que recuperó su poder. Brian sostuvo al rey roto en la palma de su mano. Pensó en la mansión que había perdido, la compañía que llevaba su nombre, pero que nunca fue realmente suya. La mujer que había desechado como basura, que había resurgido de las cenizas para convertirse en algo más grande de lo que él jamás podría imaginar. Pensó en Lily y Mason, a quienes había intentado convertir en armas, y que habían elegido a su madre por encima de él. Pensó en todos los juegos que había jugado, en toda la gente que había utilizado, en todas las victorias que había celebrado. Y por primera vez en su vida, Brian Thorne lo entendió. Había ganado todas las batallas, pero había perdido la única guerra que importaba. La perdió en el momento en que decidió que el poder era más importante que el amor. En el momento en que cambió a su reina por una corona. Y ahora estaba sentado solo, en una celda, sosteniendo un rey roto, mientras en algún lugar de Oregón, la mujer que había desechado estaba plantando rosas con los hijos que nunca volvería a abrazar. El juego había terminado, y lo había jugado solo. En Oregón, el sol se ponía sobre la granja de Emily. Las rosas se mecían con la brisa del atardecer. Lily y Uson perseguían luciérnagas por el césped, mientras Marcus observaba desde el porche, envuelto en mantas, sonriendo. Emily estaba de pie en su jardín, sosteniendo la reina que su padre le había dado hacía tanto tiempo. El nogal oscuro se sentía cálido en su palma, suavizado por generaciones de manos. Observó la vida que había construido desde las ruinas de la que le fue robada. Miró a sus hijos, completos y sanando. Miró a su padre, orgulloso y en paz en sus últimos años. Miró las rosas que habían sobrevivido contra todo pronóstico. Y comprendió algo que desearía poder decirle a cada mujer que alguna vez ha estado donde ella la estuvo. La tormenta no te destruye. La tormenta te revela, te muestra de qué estás hecha, obliga a tus raíces a profundizar. Te despoja de todo lo que no importa hasta que solo queda lo esencial. Y cuando la tormenta pasa, cuando sigues de pie, descubres algo extraordinario. Ya no eres la persona que eras antes. Eres más fuerte. Si estás escuchando esto, pensó Emily, enviando las palabras al universo para cada mujer que las necesitara, y estás en medio de tu tormenta, perdiéndolo todo, luchando sola, preguntándote si siquiera vale la pena. Quiero que lo sepas, sí, vale la pena. Vale la pena luchar por ti. Vale la pena luchar por tus hijos. Vale la pena luchar por tu dignidad. Encuentra a tu gente, documenta todo, y recuerda que la reina es la pieza más poderosa del tablero. No dejes que nadie te haga olvidarlo. Emily colocó la pieza de la reina en la barandilla del porche, observando cómo atrapaba la última luz del sol poniente. Luego cruzó el césped para unirse a sus hijos, dejando al rey roto en las manos de Brian y el futuro en las suyas. Ahora, si historias como esta le hablan a tu alma, si quieres más relatos de mujeres que se niegan a permanecer rotas, me encantaría que te unas a esta comunidad. Dale al botón de suscribir y activa las notificaciones para que nunca te pierdas una historia. Deja un comentario abajo y dime, ¿alguna vez has tenido un momento en el que alguien te subestimó y luego se arrepintió de haberlo hecho?
Leo cada uno de los comentarios, y sus historias inspiran las que yo cuento. Si conoces a una mujer que necesite escuchar este mensaje hoy, comparte este video con ella. A veces, una historia es exactamente el recordatorio que alguien necesita de que es más fuerte de lo que cree. Ahora, comencemos. Esto es El Rey Roto. Este contenido fue cuidadosamente investigado, desarrollado y editado manualmente por nuestro equipo para ofrecer historias significativas con valiosas lecciones de vida. Cada narrativa está diseñada para entretener, inspirar y empoderar a nuestra audiencia. Creemos que las grandes historias pueden cambiar vidas y nos comprometemos a ofrecerte contenido relevante. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.